Buenas noches, presentando el análisis de nuestras respectivas sentencias por Nicole Vanegas y Catherine Parra. Tenemos como primero la sentencia del IVA, la 26619 del 2024. En la línea del tiempo, pues demostramos que primero, en la fecha del 2024 de noviembre, pues las importaciones realizadas, las cuales fueron declaradas bajo la modalidad del C200 como importación ordinaria, la empresa pues registra un IVA descontable por importación y por el contrato de arrendamiento. En el mes de diciembre, la empresa registra un IVA descontable por importación y por el contrato. Para el año 2015, en el mes de enero, se presenta pues la declaración del IVA del sexto semestre del 2014, con un saldo a favor. En el 2017, para el mes de mayo, pues la DIAN realiza una visita, primero, y segundo, representa pues que la empresa indica que hubo pues un error en el registro contable de las importaciones y se afirma que no hubo pagos externos a los equipos enviados pues que eran de Sonic Mobile. Para el año 2018, del mes de marzo, la DIAN expide la liquidación oficial de la revisión y rechaza importaciones de su IVA descontable. Y por ende también rechazó pues el IVA del arrendamiento. Ajusta pues las retenciones e impone una sanción por inexactitud del 100%. Para el mes de mayo, la empresa interpone pues un recurso de reconciliación y corrige parcialmente las retenciones. En el año ya 2019, la DIAN expide resolución y confirma pues el rechazo descontable del IVA y del arrendamiento. Mantiene pues la sanción y acepta pues parcialmente las retenciones corregidas. Para el mes de septiembre del 2021, la Tribunal Administración de Cundinamarca, la primera instancia, anula parcialmente los actos de la DIAN y acepta por parte del IVA descontable en importaciones. Niega el descontable del arrendamiento y mantiene la sanción. En el año 2024, el 9 de septiembre, el Consejo del Estado pues revoca totalmente la sentencia tribunaria y rechaza todos los descontables, la de importación y la de arrendamientos. Confirma la sanción y niega todas las prestaciones de la demanda, manteniendo que hay lugar a costas. Ya en el mapa conceptual presentando los conceptos claves, como lo son pues, los hechos revelantes, que Technology presentaba pues, las declaraciones del IVA del semestre pues, 2024 con saldo a favor. La empresa registra pues, el IVA descontable derivado de importaciones y del arrendamiento. La DIAN pues, determinó que el IVA pagado no correspondía a un costo o gasto de la empresa. Tenemos pues, los principales constitucionales aplicados, que fue buena fe, equidad y justicia, legalidad tributaria y deber de contribuir. Los efectos económicos fueron como pérdida total del IVA descontable, mantenimiento de la sanción por inexactitud y la revisión de saldo a favor declarado. Tenemos los problemas jurídicos, por ejemplo, la empresa no era dueña de los bienes, no pagó realmente ese IVA y declaró importaciones como ordinarias, generando generando tributos que no correspondían pues a un costo suyo. Los actores involucrados fueron pues Technologic, que fue el contribuyente demandante, la DIAN, que fue la autoridad que realizó pues, la revisión y rechazó pues, el descontable e impuso la sanción. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo del Estado y lo que fue Sony Mobile Communication Internacional, que fue el demandante extranjero a nombre de quien se realizaron las importaciones. En efectos normativos, la realización del principio de la legalidad del IVA descontable, según el artículo 488. La integridad obligatoria entre el régimen aduanero y el régimen de IVA. Clarificación normativa sobre el contrato y el mandato sin representación. Continuando con nuestro análisis de la jurisprudencia de la misma sentencia, encontramos que, pues, uno, el hecho jurídicamente relevante fueron, pues, la DIAN modificó la declaración de IVA en el sexto semestre del 2014. 2. Se impuso una sanción por inexactitud. 3. Technology alegó que las importaciones
correspondían a cumplimiento de garantía de Sonic Mobile sin el pago al exterior. Se comprobó la existencia del contrato de mandato, pero aún así la DIAN rechazó: uno, las importaciones grabadas; dos, los impuestos descontables asociados a las importaciones; y tres, el descontable derivado del contrato de arrendamiento. También tenemos lo que es el problema jurídico, pues que anuncia la Corte, que es: debe mantener o no el rechazo del IVA descontable debido a: uno, la importación realizada; dos, la sanción por inexactitud pues que impuso la DIAN. La decisión de la misma fue: uno, anular las sentencias del tribunal; dos, sin condena en costas; y tres, las pretensiones de la demanda se negaron. Como argumento del problema jurídico tenemos como: ¿puede un operador logístico que importa bienes de propiedad ajena tomar el IVA pagado en la importación y en un contrato de arrendamiento como impuestos descontables, cuando dichas operaciones no contribuyen costo o gastos propios ni destinadas a la operación grabada realizada por él? Como tercero tenemos lo que es el radio decided, que es la razón de decisión, dividido pues en 5 primicias. Tenemos la primera, pues que el artículo 488 exige que solo es descontable el IVA asociado a las operaciones que contribuyen al costo o gasto del responsable y del destino de sus operaciones grabadas. La premisa 2, pues las pruebas demuestran que la mercancía importada, pues uno, eran propiedad de Sony, y dos, no ingresaron al inventario generando ingresos a Technology. Tercero, pues la empresa actuó únicamente como intermediario logístico. Como premisa 3 tenemos que la empresa no corrigió las declaraciones para usar la modalidad adecuada, que era la reincorporación por garantía, ni solicitó la devolución del pago no debido de la vía aduanera. La premisa 4, pues el IVA pagado no fue costo o gasto deducible de la actora. Y premisa 5, la sanción por inexactitud es aplicable sin necesidad de demostrar malas intenciones. Ya por último, en los comentarios pues tenemos una aclaración importante, pues la sentencia refuerza la jurisprudencia que distingue pues la importación propia, que da el derecho al descuento, y la importación a un tercero, que no da ese derecho. Ya, segundo, pues las empresas que funcionan como operadores logísticos o cumplen funciones de almacenamiento, distribución o devoluciones por garantías deben evaluar con precisión su rol tributario para evitar registrar costos o descontables que en realidad solo corresponden al proveedor extranjero. Y tercero, la sanción por inexactitud es aplicada estrictamente del artículo 647. El Consejo del Estado insiste que no es necesario probar un dolo. Continuando con nuestra sentencia 26872 de renta, tenemos que empieza pues en el 2012. En el mes de abril, la sociedad presenta la declaración de renta del 2011 con un saldo a favor de 181.481.000 pesos. La declaración cumple requisitos para beneficios de auditoría. Ya para el mes de septiembre, la empresa solicita la cita de la DIAN para erradicar la solicitud de comprensión. En octubre, la declaración de renta queda firme en efecto de beneficio de auditoría. Para el mes de, para el mes de noviembre, la DIAN concede la cita solicitada a la empresa y radica la solicitud de comprensión del saldo a favor. La DIAN asigna esta fecha después de la firmeza, generando supuesta extemporaneidad. Para enero del 2013, la DIAN emite la resolución 11, rechazando la comprensión. Para el mes de diciembre del 2013, la DIAN expide la resolución 091, que confirma el rechazo por extemporaneidad. Para el año 2014, la sociedad presenta demanda de nulidad y representamiento de derecho. En el año 2015, en el mes de octubre, el tribunal declara el proceso saneado y fija el litigio.
Determina si la solicitud fue extemporaneada o por culpa de la DIAN. En el mes de septiembre del 2020, la primera instancia Tribunal Administrativo de Antioquia niega las prestaciones, contribuye que la solicitud sí fue extemporánea y condena en costas. Entre el 2020 y el 2022, la sociedad apela alegando que la DIAN acusó la tardanza al asignar la cita fuera de plazo. En el 2023, en el mes de mayo, la segunda instancia pues revoca la sentencia del tribunal, declara la anualidad, ordena compensar el saldo a favor y determina que la extemporaneidad es imputable de la DIAN. No hay condena en costas. Continuando con mi compañera ya el mapa de los conceptos pues claves. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre la sentencia 26872, Consejo de Estado por un tema de declaración de renta del contribuyente Pedreadita Auditores Asociados. Bueno, este caso lo vamos a explicar por medio de un mapa mental, donde vamos a hablar sobre el tema de los hechos relevantes, problemas jurídicos, principios constitucionales aplicados, los autores involucrados, efectos económicos y normativos. Empezando, vamos a hablar sobre los hechos relevantes. Uno de ellos es la declaración con saldo a favor. El contribuyente Pedreadita Auditores Asociados presentó su declaración del 2011, su declaración de renta, la cual está con un saldo a favor de 181.481.000, el cual esa declaración cumplió con los requisitos de beneficio de auditoría. Después se presenta una solicitud de compensación por parte del contribuyente, el cual solicita una cita ante la DIAN para presentar la solicitud de compensación del saldo a favor. Por ende, la DIAN asignó una cita para el día 23 de noviembre del 2012, es decir, después de la firmeza de la declaración, lo que hacía intempestiva la solicitud por la fecha. Después se presenta actos administrativos por parte de la DIAN. Uno fue el 15 de enero del 2013 por medio de una resolución, que fue la resolución 11, la cual la DIAN rechaza la solicitud de extemporaneidad. Después, el 20 de diciembre del 2013, esa otra resolución, que es la resolución 091, donde la DIAN afirma el rechazo. Después se presenta una demanda por parte del contribuyente, la cual promovió nulidad y restablecimiento de derechos, alegando que la extemporaneidad fue causada por la DIAN al asignar tardíamente la cita. Después se presenta fallo de primera instancia por medio del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual negó las pretensiones, indicando que la sociedad debió gestionar con más diligencia. Después se presenta fallo de segunda instancia, donde el Consejo del Estado revocó la sentencia y declaró la nulidad de los actos que negaron la compensación, ordenando realizarla. Bueno, ya finalizando, vamos a seguir ahora con los problemas jurídicos. Primero, pues se analiza el caso con la DIAN, el cual provocó la extemporaneidad a otorgar una cita después del plazo legal, pese al que el contribuyente la solicitó oportunamente. Después se presenta el caso el cual se estudia si la gestión deficiente de la DIAN puede afectar el ejercicio oportuno de los derechos de compensación. Después se presenta el Consejo de Estado, el cual evalúa si la DIAN debe garantizar un servicio eficiente para evitar que los contribuyentes pierdan sus derechos. Y después se revisa si la administración puede rechazar solicitudes por tiempos que ella misma generó, lo que sería un enriquecimiento sin causa. Ahora vamos a hablar sobre los principios constitucionales aplicados en el caso. El primero, pues, es el debido proceso, según artículo 29 de la Constitución Política, el cual, al rechazar una solicitud por efectos de una gestión deficiente de la DIAN, vulnera garantías de procedimientos básicos. Después se encuentra el de buena fe, artículo 83 también de la Constitución Política. El contribuyente actuó diligentemente al solicitar la cita dentro de los plazos legales.
Eficiencia y eficacia, artículo 209 también de la Constitución Política, el cual la DIAN debe organizar sus trámites de forma que no afecten los derechos de los contribuyentes. Después tenemos equidad y justicia tributaria, artículo 363 de la Constitución Política. No puede haber consecuencias negativas para el contribuyente por errores del Estado. Y por último, la prohibición de enriquecimiento sin causa, o sea, eso ya sería un principio general del derecho, el cual el físico no puede obtener beneficios derivados del incumplimiento de sus propias funciones. Ahora vamos a hablar de los actores involucrados. Primero está el contribuyente, que es Pediaita Auditores Asociados, que es el demandante. Entidades administrativas se encuentra la DIAN en dos divisiones: División de Gestión de Recaudo, que está con la resolución 11/2013, División de Gestión Jurídica con la resolución 091 del 2013. Autoridades judiciales se encuentra el Tribunal Administrativo de Antioquia, que se encuentra en primera instancia, y Consejo del Estado, sección cuarta, en segunda instancia. Ahora vamos a hablar sobre los efectos económicos y normativos. Entonces, primero, efectos económicos. El primero es reconocimiento del derecho al saldo a favor, el cual el Consejo del Estado ordena la compensación del saldo a favor, que fueron 181.481.000, lo que implica revolución y compensación efectiva del crédito fiscal y reversión del rechazo administrativo. Segundo, evita un perjuicio económico injustificado, donde la DIAN no puede beneficiarse de la falta de servicio, que fue el retraso de las citas, lo que evitaría un enriquecimiento sin causa. Ahora vamos a hablar sobre los efectos normativos de este caso. El primero, se consolida jurisprudencia sobre la imputación de la extemporaneidad, cuando el contribuyente actúa dentro del término, pero la DIAN asigna la cita fuera del plazo, la solicitud no es extemporánea. 2. Se reafirma el deber de eficacia administrativa. La DIAN debe ajustar sus procedimientos para garantizar que los términos legales se pueden cumplir. Tercero, clarifica el alcance del beneficio de auditoría. La firmeza acelera de la declaración no puede operar en contra del contribuyente cuando la DIAN impide el trámite oportuno. Y por último, establece un estándar para el manejo de las citas tributarias. Las citas deben ser tratadas como parte integral de los trámites y su asignación tardía no puede perjudicar los derechos tributarios. Bueno, ahí ya finalizamos la explicación del mapa mental sobre el caso en mención. Ahora vamos a hablar sobre el análisis que se realizó del caso. Pues hay unos hechos que ya se mencionaron anteriormente, como el tema de los hechos relevantes, los problemas jurídicos que se presentaron, las decisiones, que una de ellas pues, fue revocar la sentencia Tribunal Administrativa de Antioquia, sin condena en costos de segunda instancia, ordenar a la DIAN compensar el saldo a favor del impuesto de renta del 2011 por el valor ya mencionado y negar las pretensiones, o sea, la corrección de la declaración del 2012. Bueno, después sigue, digamos, el tema de los problemas jurídicos, ya se mencionó. Digamos, ahora vamos por la razón de la decisión. Uno que es la premisa primera, donde se habla sobre el artículo 816 del Estatuto Tributario, donde fija un plazo inmediato para solicitar compensaciones de saldo a favor hasta la firmeza de la declaración. Premisa 2, Piedrahíta pide cita el 17 de septiembre del 2012 antes del vencimiento del término, 12 de octubre del 2012. Premisa 3, la DIAN otorgó únicamente la cita para el día 23 de noviembre del 2012, después de la firmeza, sin ofrecer explicaciones ni alternativa que permitiera erradicar una solicitud oportuna. Premisa 4, la erradicación depende del sistema de citas administrado por la DIAN. El contribuyente no podía radicar sin cita.
Premisa 5. La jurisprudencia de la sección cuarta ha establecido que cuando la extemporaneidad es atribuible a la DIAN, no puede el rechazo de la solicitud. Bueno, comentarios. Se puede decir que la sentencia reafirma que el sistema de citas de la DIAN no puede convertirse en un obstáculo que impida materialización de los derechos tributarios. Esta decisión sigue en línea de la jurisprudencial, donde se ha considerado que la DIAN actúe de una forma contraria a los principios de eficiencia y buena fe cuando la extemporaneidad proviene de demoras imputables de ella misma. Se refuerza que la gestión operativa de la DIAN es tan relevante para la legalidad de las actuaciones como los actos administrativos formales. Bueno, ahí ya terminaríamos de hablar sobre este caso. Ya sería empezar ahora con otra sentencia, que sería con la sentencia sobre la procedencia de solicitudes de saldos a favor por el ICA, que es la sentencia número 25249, la cual vamos a explicar la línea de tiempo. Inicialmente se procede a partir del año 2005, acuerdo 029 del 2005, municipio de Barranca Bermeja, establece la excepción total del ICA para ecodiesel por su actividad industrial, artículo 257. Reguló el sistema de retenciones en la fuente del ICA, artículo 71 a 76. Ahora, año 2012 y 2013, retención indebidas de ICA. A ecodiesel le practicaron retenciones de ICA pese a estar exento. Las retenciones se imputaron en las declaraciones de ICA correspondientes a sexto bimestre del 2012 y primero a sexto semestre del 2013. Esto generó saldos a favor. Ahora, 2014. Sentencia previa del Tribunal Administrativo de Santander declaró que ecodiesel está exento completamente del ICA en el municipio. Esta sentencia crea un precedente de que el municipio debe respetar. Ahora, en el año 2015, oficio 0385 del 15 de junio del 2015, municipio Barranca Bermeja, el municipio rechaza la devolución de los saldos a favor. Argumenta que la empresa debió solicitar la devolución ante los agentes retenedores, o sea, ahí se encuentra mencionado Ecopetrol y Terpel, aplicando el artículo 6 del decreto 1189 de 1988. Ahora vamos a hablar 2016 y 2017, demanda a ecodiesel. Ecodiesel presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Argumenta que las retenciones indebidamente practicadas se deben ser devueltas por el municipio porque ya fueron imputados en la declaración. Después, en el año 2019, 26 de septiembre del 2019, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander declara la nulidad del oficio 0385, ordena al municipio devolver los saldos a favor, reconoce intereses corrientes y moratorios, niega otros intereses por no haber sido pedidos en la demanda y no impone costas. Durante los años 2020 y 2021, apelación del municipio y apelación adhesiva de ecodiesel. El municipio sostiene que el competente para devolver era el agente retenedor, no el municipio. Ecodiesel solicita reconocimiento del interés legal, adicionales y actuaciones monetarias.
Ya después, en el año 2012, la sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, segunda instancia, afirma la sentencia del tribunal. Establece que el municipio se debe devolver los saldos a favor. ¿Por qué? La empresa imputó las retenciones en sus declaraciones, las sumas están en poder del municipio, no aplica el artículo 6 del decreto 1189 de 1988. Ahora, en el año 2022, sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, segunda instancia, reitera que se aplica artículo 850 del Estatuto Tributario de Devoluciones, artículo 863 del Estatuto Tributario, intereses, niega reconocimiento de intereses adicionales por no haber sido solicitados en la demanda, en la cual impone costos. Ahora vamos a hablar sobre los hechos relevantes, los problemas jurídicos, principios constitucionales aplicados, autores involucrados, efectos económicos y normativos de la sentencia en mención. Entonces eso se va a explicar también por medio de un mapa mental. Entonces vamos a empezar con los hechos relevantes del caso. Entonces, como contribuyente se encuentra Ecodice, el cual es una empresa que está exenta de ICA en Barranca Bermeja. Según el acuerdo 029 del 2005, artículo 257, que otorga excepción de la actividad industrial de biocombustibles. 2. A pesar de la exención, agentes retenedores que fue Ecopetrol y Terpel practicaron retenciones de ICA a Ecodiesel en sexto bimestre del 2012 y entre el primero a sexto bimestre del 2013. Tercero, Ecodiesel imputó estas retenciones en sus declaraciones de ICA, generando saldos a favor. En 2015, la empresa solicitó al municipio la devolución de esos saldos por pago de lo que no debido. Quinto, el municipio expidió un oficio 0385 del 2015, que eso fue el 16 de junio, negando la devolución, argumentando que la solicitud debía hacerse al agente retenedor, aplicando el artículo 6 del decreto 1189 de 1988. Después se encuentra que Ecodiesel demanda la nulidad del oficio, alegando que el municipio recibió el dinero y debió devolverlo. Séptimo, el Tribunal Administrativo de Santander, eso fue durante el año 2019, anuló el oficio y ordenó devolver los saldos a favor. El municipio apeló diciendo que Ecodiesel presentó apelaciones adhesivas. Después, el Consejo del Estado en el año 2022 confirmó que la devolución corresponde por parte del municipio, no de los agentes retenedores. Ahora vamos a hablar sobre los problemas jurídicos. Entonces, digamos, se encuentra quién debe devolver las retenciones del ICA indebidamente practicadas. El agente retenedor, Ecopetrol, Terpel o el municipio que recibió las declaraciones y el ingreso de los recursos. Según este artículo exige que la devolución se realice. El artículo 6, decreto 1189 de 1988, ese artículo exige que la devolución se realice el agente retenedor, pero solo cuando el contribuyente no ha imputado la retención en su declaración. En este caso, Ecodiesel sí imputó las retenciones. Ahora, el municipio aplicó una regla que no correspondía al caso. En ese caso, el municipio actuó contrario al acuerdo 029 del 2005. Por lo tanto, por las remisiones normativas, el estatuto tributario se aplica para devoluciones del ICA, ley 788 del 2002, artículo 59. Ahora vamos a hablar sobre los principios constitucionales aplicados.
esta buena fe, que pues ya se había mencionado normalmente, artículo 83 de la Constitución Política, habla sobre que el Códice actuó correctamente imputando las retenciones, no podía exigirse acudir a un procedimiento que no le correspondía. Después, debido proceso, artículo 29 de Constitución Política, el municipio negó la devolución aplicando un procedimiento inadecuado, lo cual vulnera los derechos del trámite correcto. Igualdad y justicia tributaria, artículo 363 de la Constitución Política, no es equitativo cobrar o retener un impuesto cuando una empresa está exenta legalmente. Seguridad jurídica. Había una sentencia previa en el tribunal del 2014 que confirmaba la exención total, pero el municipio la desconocía. Prohibición de enriquecimiento sin causa, o sea, el municipio tenía en su poder un dinero que no le correspondía, pues Ecodiesel estaba exento. Bueno, vamos a hablar sobre los actores involucrados. Contribuyente Ecodiesel, que es el demandante. Agentes retenedores estaba Ecopetrol y Terpel, que pues fueron mencionados por parte del municipio como responsables de devolver, pero finalmente fueron descartados. Administraciones municipales, se encontraba el municipio de Barranca Bermeja, que era Secretaría de Hacienda, autoridad que negó la devolución, según oficio 0385 del 2015. Órganos judiciales, se encontraba Tribunal Administrativo de Santander, sentencia del 26 de septiembre del 2019, y Consejo de Estado, sección cuarta, sentencia del 17 de noviembre del 2022. La normatividad municipal aplicable, acuerdo 029 del 2005, excepción del ICA e incorporación del sistema de retenciones. Ahora vamos a hablar sobre los efectos económicos y normativos. Primero vamos a hablar sobre los efectos económicos. El primero, la devolución de saldos a favor por retenciones indebidas, el cual el municipio debe devolver los valores retenidos más intereses corrientes y intereses moratorios. Los intereses corrientes se ven en el Estatuto Tributario, artículo 863, y los intereses moratorios hasta la devolución. Segundo, protección del contribuyente frente a los cobros improcedentes. Se evita que empresas exentas afronten cargas económicas injustas. Tercero, reconocimiento del derecho de recuperar pagos de lo no debido. El Consejo de Estado reafirma que toda retención indebida debe devolverse, sea nacional o sea territorial. Ahora, efectos normativos del caso. Primero, consolidación del precedente. El decreto 1189 de 1988 no aplica cuando la retención imputó la declaración. En ese caso, la devolución debe hacerla el ente territorial, no el agente retenedor. 2. Los municipios deben aplicar el procedimiento de devolución del estatuto tributario por remisión del artículo 59 de la ley 788 del 2002. 3. Fortalecimiento de la obligación de respetar excepciones vigentes. El municipio no puede desconocer las excepciones contenidas de los acuerdos locales. 4. Reafirma la jurisdicción del contribuyente para demandar pagos de lo no debido en tributos territoriales. Y 5. Clarifica la responsabilidad de los entes territoriales en la devolución del ICA, que facilita futuros casos de retenciones debidas en actividades exentas. Bueno, ahí ya finalizamos con la explicación de este caso, del mapa mental que se realizó. Ahora, para finalizar, vamos a mirar el análisis del caso como tal. Pues ya se vio pues los hechos relevantes del caso que ya se explicaron en el anterior cuadro, los problemas jurídicos también. Ahora vamos a mirar las decisiones que hablan que es confirmar la sentencia tributaria administrativa de Santander, mantener la nulidad del oficio 0385 del 2015, que ya se había mencionado también anteriormente, mantener los derechos de la devolución de los saldos a favor por los bimestres 2012 y 2013,
sin condena de costas. Bueno, ahora vamos a ver sobre la razón de la decisión, la cual habla, perdón, un segundito. Bueno, vamos a ver. Premisa primero, Ecodiesel es un contribuyente exento de ICA en Barranca Bermeja, o sea que cualquier retención que se le practique constituya un pago del no debido, ¿sí? Premisa 2, las retenciones practicadas por Ecopetrol y Terpel fueron consignadas al municipio, es decir, los recursos ingresaron efectivamente al físico local. Ahora, premisa tercera, Ecodiesel imputó esas retenciones en sus declaraciones de ICA, generando saldos a favor. Al hacerlo, se activa el régimen del artículo 850 del Estatuto Tributario, devolución por pago no debido. Ahora, premisa cuarta, el artículo 6, decreto 1189 de 1988, solo se aplica cuando, primero, el contribuyente no se ha imputado en la retención indebida en su declaración, o procede el reintegro anticipado por parte del agente retenedor. Ninguna de estas hipótesis ocurre en este caso. Y premisa quinta, cuando la suma retenida indebidamente ya está en el poder del municipio, es la administración que debe devolverla, no los agentes retenedores. Vamos a hablar sobre los comentarios. Esta sentencia reafirma el criterio utilizado por el Consejo del Estado en las decisiones previas en casos de retenciones indebidas imputadas en declaración de la devolución corresponde a la administración y no al agente retenedor. 2. Se evita que los municipios impongan al contribuyente trámites inútiles o imposibles, obligándolo a gestionar devoluciones ante agentes retenedores que ya se entregaron los recursos. Y tercero, la decisión impide que los municipios conserven recursos indebidamente retenidos, obligado al correcto trámite fiscal del pago no debido según los principios tributarios. Bueno, la verdad, pues muchas gracias por su atención y aquí finalizo con esta presentación.